Digamos que vamos a hablar ahora sobre un ejercicio en particular sobre el principio de Arquímedes. Puedes ponerle pausa si no alcanzas a ver, vamos dictando, y si no puedo ponerlo abajo en la descripción. Dice, un corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos y una densidad de 207 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie cuando el corcho flota en el agua? Y la otra pregunta del problema, ¿qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho por completo? Primero que nada, tenemos que identificar nuestros datos y hacer nuestro diagrama de cuerpo libre para ver qué es lo que estamos haciendo. Identificamos nuestros datos y vemos que tenemos un volumen de 4 centímetros cúbicos y tenemos una densidad de 207 kilogramos sobre metro cúbico. Con Arquímedes tenemos que ser muy conscientes de que vamos a estar mezclando algunos datos, es decir, vamos a tener volumen del corcho, volumen del objeto, volumen de la sustancia en la que entramos también. Podemos ver que como estamos en agua, es importante mencionar también la densidad del agua. Y para no repetir símbolos, porque tengo que estar hablando de lo mismo, a este le puedo poner una A para representar que es la densidad del agua y este va a ser la densidad del corcho. Por lo tanto, le aviso aquí que es el volumen total del corcho. Esta densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya habíamos visto en clase que un metro cúbico tiene 1000 litros. Y como un litro es igual a un kilogramo, entonces estos datos son equivalentes. Como estoy buscando datos equivalentes, tengo aquí metros cúbicos y antes de que continúe voy a convertir esta unidad. Para no perder mucho tiempo, los centímetros cúbicos los convierto en por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Centímetro cúbico vale por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces nada más le agrego el 4. 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Sí? Comenzamos con nuestros datos y luego nos vamos con nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos nuestra superficie que tiene agua y entonces está aquí este corcho flotando. Este pequeño espacio sumergido es el que a mí me interesa y también voy a aplicarle después una fuerza para hacer que el corcho se sumerja totalmente. Nosotros vemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Son datos que ya hemos visto. Y vamos tomando un poco más de información. ¿Por qué? Porque yo necesito ir combinando datos. Entonces, yo veo que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y como el peso es la masa por la gravedad, yo veo que tengo un dato en común que es la masa y la utilizo para poder despejar mi fórmula. Yo veo que si despejo la masa, la gravedad está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces la masa vale peso sobre gravedad. Este dato es importante para podérmelo traer hacia acá. Como yo ahora sé que la masa es el peso sobre la gravedad, la sustituyo aquí y en esa fórmula donde yo tengo que la densidad es masa sobre volumen, en lugar de escribir la masa, voy a escribir peso sobre gravedad. De esta manera, yo tengo esta fórmula que es muy importante para nuestro trabajo. Densidad es igual a peso sobre volumen por gravedad. De esta fórmula, yo puedo obtener pues que el peso equivale a la densidad por el volumen por la gravedad. ¿Por qué es importante ir considerando esos datos? Porque la fuerza boyante vimos
en el video anterior, que era igual al peso. Y entonces, como el peso es la densidad por el volumen por la gravedad, yo veo que la fuerza boyante es también la densidad por el volumen por la gravedad. Pero para que sea específicamente la fuerza boyante, yo tengo que darle nombre y valor. La densidad es la de la solución o la del fluido. Y el volumen es el del objeto. Vamos a retomar este dato más adelante, pero es algo importante que tengamos ahorita. Partiendo de este peso que fue la densidad, volumen y gravedad. Tendríamos pues que la densidad del fluido y el volumen del objeto multiplicados por la gravedad me va a dar pie a la fuerza boyante. Como mi pintarrón es pequeño, doy espacio para que termines de tomar notas. Puedes pausar el video y continuar. Nos habíamos creado esa fórmula. El peso es la densidad por el volumen por la gravedad. Entonces, si yo quiero hablar específicamente del peso del corcho, pues yo voy a hablar sobre la densidad del corcho y el volumen del corcho. ¿Por qué? Porque es un dato que yo no conozco. Yo necesito saber cuál es específicamente el peso del corcho. ¿Por qué? Porque habíamos dicho hasta en clase que el peso del objeto va a ser igual al peso del agua desplazada. Entonces, el peso del corcho va a ser el peso del agua. Por eso es importante para mí obtenerlo. Utilizamos la densidad, que eran 207 kilogramos sobre metro cúbico, y esto multiplica al volumen del corcho, que eran 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, y esto por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Metro cúbico y metro cúbico son eliminados. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado me va a dar como resultado newtons. Cuando yo multiplico 207 por 4 por 10 a la menos 6 por 9.8, obtenemos 8.11 por 10 a la menos 3 newtons. Y ese es un dato importante. Ese es mi peso del corcho, que a su vez es el peso del agua, y este tiene un valor de 8.11 por 10 a la menos 3 newtons. Necesito espacio para seguir trabajando. Puedes detener y continuamos. Ahora, si continuamos trabajando, pero con el caso específico para el agua, yo tendría el peso del agua, es la densidad del agua y el volumen del agua. ¿A qué volumen nos estamos haciendo referencia? Al volumen desplazado. Por eso para mí es importante identificar ese volumen, porque es el agua que se va a mover. Entonces, ese es mi dato de interés ahora. Yo lo voy a despejar. La densidad y la gravedad están multiplicando, van a pasar dividiendo. Entonces, el peso del agua entre la densidad del agua y la gravedad. Como dijimos que el peso del agua era el peso del corcho, y el peso del corcho lo acabamos de calcular, dejamos aquí 8.11 por 10 a la menos 3 newtons, y esto lo vamos a dividir entre la densidad del agua, que habíamos dicho que eran 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y esto a su vez está multiplicando a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Cuando yo hago la multiplicación de estos datos, obtenemos 8.28 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Porque este kilogramo con el metro sobre segundo cuadrado se vuelve newtons, y este newton de arriba se van a eliminar. Por lo tanto, solamente me van a quedar metros cúbicos. Tengo pues ahora este volumen
que es el del agua que ha sido desplazada por el peso del corcho. Es un volumen verdaderamente pequeño. Voy a hacer un pequeño ajuste para comprobar mis datos, para comprobar una idea que habíamos visto aquí arriba. Como tengo por 10 a la menos 7, si yo desplazo mi punto hacia acá, 0.828, mi potencia bajaría y ya no sería por 10 a la menos 7, sería por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Porque digo que recordando, al inicio dijimos que centímetro cúbico valía por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Haciendo este ajuste, tengo ahora por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Por lo tanto, puedo hacer la misma conversión en sentido contrario. Esto se convierte en centímetros cúbicos. 0.828 centímetros cúbicos. De esta manera ya respondí la primera de mis preguntas. ¿Cuál es el volumen del corcho que está sumergido dentro del agua? Es una cantidad muy pequeña. Es menos de 1 centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque como su peso es muy bajo, puede desplazar también muy poca agua. Doy espacio para que contestemos ahora la segunda parte. La fuerza boyante es el resultado de las fuerzas que intervienen y mantienen a flote al objeto. Entonces, yo tengo esta fuerza boyante que va a ser el resultado de la fuerza que yo le aplique y el mismo peso del objeto que quiera introducirse en el agua. Ya vimos nosotros que esa fuerza que quiere introducirse en el agua es esta de aquí. Y habíamos calculado también nosotros la fuerza. ¿Cómo obtenemos la fuerza boyante? Dijimos que teníamos la densidad del agua, el volumen del corcho y la gravedad. La densidad del fluido, el volumen del objeto y la gravedad. ¿Cuál es la densidad del agua? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen del corcho, 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y la gravedad, 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Multiplicamos nosotros todos esos datos y obtenemos 39.2 por 10 a la menos 3. Metro cúbico y metro cúbico se van. Kilogramo, metro sobre segundo cuadrado se transforman en newton. Entonces yo tengo mi fuerza boyante que es 39.2 por 10 a la menos 3 newtons. ¿Y eso para qué me va a servir? Pues para identificar cuál es esa fuerza que es necesaria para sumergir el objeto, para sumergir el corcho, porque el corcho está flotando. ¿Cómo voy a saber cuál es la fuerza mínima que yo necesito para poderlo sumergir? Pues la diferencia que existe entre las otras dos. Yo despejo el peso del objeto, aquí está sumando, va a pasar restando. Entonces la fuerza es la fuerza boyante menos el peso del objeto. Es decir, la fuerza boyante eran 39.2 por 10 a la menos 3 newtons, y a esto le voy a quitar 8.11 por 10 a la menos 3 newtons. Entonces, la fuerza mínima que yo necesitaría para poder sumergir el objeto serían 31.1 por 10 a la menos 3 newtons. Esa es la fuerza que yo necesitaría para vencer la fuerza boyante y el objeto.